Saludamos al exasambleísta Fernando Balda, quien fue objeto de este intento de secuestro en Colombia. Señor Balda, muy buenos días. El día de ayer se reinstaló este proceso, una audiencia de juzgamiento que tiene una connotación particular ya con la presencia dentro del juicio y en la sala del exsecretario nacional de inteligencia, SENAIN, Pablo Romero. ¿Cuáles fueron las principales novedades en la jornada de ayer? Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Solo una aclaración, mi estimado, no es intento de secuestro lo que se está juzgando, es un secuestro consumado. De hecho, hay 5 sentenciados en Colombia por el delito de secuestro y en Ecuador también tenemos a 2 sentenciados ya por el delito de secuestro. Es decir, es un hecho que se dio, que se consumó y si estoy vivo no es porque intentaron secuestrarme y les falló, sino porque me secuestraron. Estuve en cautiverio más de una hora y media aproximadamente, y luego fui rescatado por la Policía Nacional. Con esta aclaración contesto su pregunta. Mire, el día de ayer ocurrieron varias cosas, ¿no? Una tal vez en lo personal que me afectó de alguna manera, y la otra pues les voy a describir lo que pasó dentro del proceso. En lo personal, por primera vez escuché la grabación, el audio del testimonio anticipado del agente Raúl Chicaiza y la agente Diana Falcón, porque cuando se dio esa diligencia yo no estuve presente ese día. Chicaiza comienza su relato rompiendo en llanto, lo mismo Falcón. Piden disculpas al país, piden disculpas a la Policía Nacional por haber traicionado los principios que ellos juraron defender, y piden disculpas a Fernando Balda, a mi persona y a mi familia, por el daño que me causaron. Es decir, comienzan admitiendo su culpa con arrepentimiento. Ante eso yo puedo decir que yo ya he perdonado no solamente a Chicaiza, sino a todas las personas. Sí, una cosa quizá vale aclarar para el público, señor Balda. Estas declaraciones estaban grabadas, no las hacían en vivo. Exactamente, estaban grabadas, son las declaraciones que ellos dieron durante el juicio en el que fueron procesados y juzgados, ¿no? Que están como elemento probatorio para esta audiencia en contra de Romero. Segundo, escuchamos en esas grabaciones cómo Romero y Falcón relatan con lujo de detalles las reuniones que tuvieron con Pablo Romero previas al hecho criminal, los reportes que ellos le daban a Romero. Y se establece claramente en las conversaciones que Romero tuvo pleno conocimiento de todo. Es más, hay una grabación independiente que la escuché en estos días, que consta dentro del proceso, en donde se escucha a Pablo Romero decirle a Chicaiza, por ejemplo, que cuando tuve la reunión con el presidente Uribe, le dice que además de Chicaiza, que estaba adentro, infiltrado en la reunión, le dice: yo tenía 3 equipos más afuera. Tenía uno en los pasillos, tenía otro afuera del hotel y tenía otra en los exteriores del hotel, ¿no? Es decir, Romero saca pecho y se atribuye la autoría de estos actos en mi contra. Luego, también le dice a Chicaiza: mira, vamos a hacer una planificación para encubrirte, porque Chicaiza le está diciendo que está preocupado porque voy a terminar metiéndolos presos. Y él le dice: no, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú vas a empezar a decir, le dice: ya hablé con el presidente, y el presidente me dijo que hable con el embajador, con el canciller, y con Fernando, se está refiriendo a Fernando Alvarado, para una estrategia de comunicación. Y le dice: vamos a decir que Fernando Balda era un peligroso delincuente que le vendía equipos tecnológicos a los paramilitares para atentar contra el Estado ecuatoriano. Y le dice: usted, Chicaiza, usted va a ser un héroe. Usted va a ser un héroe y vamos a hacer una campaña publicitaria para que usted quede como un héroe de la patria, y usted tiene que decir que estaba haciendo su trabajo por su país. Escuchando eso, a mí se me eriza la piel solo de saber de que, como no me pudieron secuestrar, no me pudieron asesinar y no me han podido callar, todo lo que estaban planificando hacer en contra mío, y si no hubiera arrancado este juicio, tal vez esas cosas hubieran pasado. Luego, por otro lado, en la audiencia, el perito a cargo de las evidencias hizo su exposición, ¿no?, sobre sus criterios, sobre cómo se operó la cadena de mando. Y en esto hay algo importante, ¿no?
Él establece que Chicaiza y Falcón no pudieron haber actuado por voluntad e iniciativa propia. Primero, porque no tenían razones personales para hacer nada en mi contra. Segundo, porque no podían contar con los recursos que se han comprobado dentro del proceso, se utilizaron, ¿no? Ahí se habla de que se les dio un anticipo a los secuestradores de $28,000, se habla de gastos de Chicaiza unas veces por 10,000, otras por 5,000, por 2,000, por 1,000, por 3,000. O sea, hay centenas de miles de dólares que se utilizaron para el secuestro. Y evidentemente dos policías que en rango de cabos, dos policías rasos, no tienen esa capacidad económica. Utilización de dineros públicos es que configurarían peculado, señor Balda. Evidentemente aquí hay un peculado y esa es una causa que en algún momento se va a derivar de este proceso, ¿no? Hoy se investiga el secuestro, un hecho criminal, pero toda vez que se ha comprobado dentro de este proceso que para cometer ese hecho criminal se utilizaron dineros del erario nacional, evidentemente la Fiscalía debería iniciar otro proceso por peculado. Cabe aquí una pregunta, señor Balda. ¿Qué pasa con Rafael Correa? Él, entendemos por el caso de su secuestro, tiene una orden de prisión y ahora tiene otra sentencia, aún está en discusión, no es en firme, pero tiene otra sentencia por el caso Sobornos 2012-2016. ¿Cómo es que Rafael Correa sigue libre y paseándose por el mundo? Recientemente estaba invitado a una importante universidad mexicana. Sí, mire, yo creo y estoy seguro que Rafael Correa va a ser detenido por Interpol en algún momento, más temprano que tarde. Acuérdense mis palabras, apunten la fecha. Se creía que era imposible hacerlo incluso contra Romero, y sucedió. Romero fue detenido, es decir, hay la aceptación de este organismo internacional de policía de que Romero era un prófugo de la justicia, se lo detuvo, se lo extraditó al Ecuador y hoy está siendo procesado. A Rafael Correa Interpol lo va a detener, o sea, se le va a acabar ese cuento y ese discurso de que Interpol no le hace caso a la justicia ecuatoriana porque esto es una farsa. No, ya lo hizo caso con respecto a Pablo Romero, que está imputado con las mismas pruebas contra él. Lo que pasa es que Correa, evidentemente, como es un vivo, invierte más plata, gasta en más abogados para armar un show allá en Señor Balda, muy buenos días. ¿Cuál es la situación actual del expresidente de la República, Rafael Correa, en el marco de las más recientes diligencias en este proceso que usted lleva adelante? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Le preguntaba cuál es la situación actual del expresidente de la República, Rafael Correa, en el contexto de este proceso, en las más recientes diligencias. ¿Cómo está la situación jurídica y legal del presidente en el contexto de este proceso exclusivamente? Ok, la situación jurídica de Rafael Correa es que él ha sido llamado a juicio por ser el autor inmediato, intelectual de mi secuestro, el que dio las órdenes a Romero y a Chicaiza. Segundo, ante la falta de su comparecencia y a ser llamado a juicio, pesa sobre él una boleta de prisión y está declarado por la Corte Nacional de Justicia como un prófugo de la justicia. A su vez, la Corte Nacional ha solicitado a Interpol su ubicación y captura y se encuentra a espera a que Interpol dé respuesta positiva o negativa ante ese pedido. Señor Balda, usted en el mes de marzo presentó un documental gráfico, un vídeo de aproximadamente 30 minutos de duración, si no lo recuerdo mal, en el cual denunciaba la existencia de por lo menos una cuenta de Rafael Correa. Y usted señaló en entrevista con este medio de comunicación que presentará un segundo capítulo en el cual dará cuenta de en dónde está el dinero de Rafael Correa supuestamente proveniente de la corrupción, pero no lo ha hecho. ¿Qué pasó con ese segundo capítulo? Sí, en ese documental ya presenté dónde está parte del dinero, ¿no?, que está en esas cuentas que presenté sus movimientos económicos. Demostré que él gasta alrededor de 60 hasta 80 mil euros mensuales, que utilizan cuentas de terceras personas para no evidenciar esos movimientos financieros. Cuando ya no quieren evidenciar muchas de esas cuentas, utilizan mulas humanas para transportar dinero. Todo eso lo demostré. Demostré la complicidad con Pablo Romero y que Correa estaba patrocinando y organizando un plan de fuga de Pablo Romero de España.
Anuncié que iba a sacar una segunda parte. Recuerde que cuando lo anuncié inmediatamente comenzó la pandemia y esto nos entorpeció todas las actividades, no solo personales, sino también de nuestro activismo político. Pero está pendiente hacerlo y se vienen muchas sorpresas más, ¿no? Ojalá alcancemos a hacerlo este año, que es un año complicado, de hecho, porque ya comienza un proceso electoral y eso nos tiene a todos los miembros de organizaciones políticas preparándonos para ejercer nuestros derechos democráticos. Hablando del próximo proceso electoral, señor Balda, ¿usted aspira a alguna candidatura? Mire, yo cuando comencé mi vida política, créame que no estaba en mis planes, no estaba en mi agenda pasar a la historia como el hombre que le puso boleta de prisión o convirtió en prófugo de la justicia a un expresidente. No estaba en mis planes meter a 5 sicarios presos en Colombia y a 3 agentes de inteligencia en Ecuador. No estaba en mis planes meter a 33 presos como lo hice en la investigación que hice en contra de la red de corrupción del cura Tuárez. Mis planes estaban servir a la sociedad, presentarle al Ecuador un mejor camino, propuestas para generar oportunidades, empleo, desarrollo, vivienda, inversión, productividad. Y ahora hemos retomado ese camino y estamos trabajando para ello. Lo estamos haciendo de una manera muy responsable. Creemos que el problema que vive el Ecuador, los problemas que viven el Ecuador, son producto de que los mismos de siempre han tenido la habilidad de enquistarse en todos los gobiernos de turno. Y esto ha influido para que los gobiernos de turno no puedan obrar de manera diferente, sin compromiso del pasado. Por eso hemos decidido tomar la decisión de dar un paso al frente con un relevo generacional de nuevos políticos honestos y comprometidos con el Ecuador para aplicar ideas nuevas y diferentes que den resultados nuevos, diferentes y positivos en la vida de todos los ecuatorianos. ¿Y cuándo va a lanzar su candidatura y con el apoyo de qué partido? Un proceso electoral, pero de nuestros militantes. ¿Cuándo va a lanzar la candidatura? Le preguntábamos si con el apoyo de qué partido político. Bueno, mire, nosotros pertenecemos y tenemos una organización nacional que se llama GANA, que quiere decir Gran Acuerdo Nacional. Este es un colectivo que tiene su dirigencia en las 24 provincias del país y en las circunscripciones extranjeras. Pero este colectivo llegó a una alianza con un movimiento político que tiene vida jurídica de circunscripción nacional, que se llama la Lista 9. Es un movimiento que se llama Libertad es Pueblo, que está habilitado ante el Consejo Nacional Electoral y tiene el derecho legal de inscribir candidato a la presidencia, vicepresidencia, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y posteriormente, evidentemente, alcaldes, prefectos, concejales. ¿Y usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Entre la Lista 9 y GANA, con la que nosotros vamos a presentar nuestras candidaturas para las próximas elecciones. ¿Va a ser candidato a la presidencia de la República? Así andan diciendo más mis enemigos que mis amigos, pero es una decisión que tiene que tomarlo el Pleno en asamblea. Hoy podría ser, y no le niego, un precandidato a presidente, vicepresidente, asambleísta, etcétera, pero la decisión en firme la tiene que tomar una asamblea del movimiento. Señor Balda, volviendo al caso Balda, como se le conoce al caso del secuestro, la cooperación con la Fiscalía de Raúl Chicaiza y Diana Falcón van a ser gravitantes en una eventual sentencia en contra de Pablo Romero, exdirector de la SENAIN, y que en cuanto al expresidente Rafael Correa, que es el único procesado en este caso que no ha recibido sentencia y que se encuentra con su etapa de juzgamiento en suspenso. Sí, yo creo que el destino de Pablo Romero está escrito, ¿no? Cuando uno escucha los testimonios, ve la presentación de las pruebas y las que yo conozco, escucha los audios donde habla el mismo Romero, está claro que no tiene salida, ¿no? No tiene salida. Lo que sí creo es que para pena de Romero, él pudo en algún momento lograr una rebaja en su condena, igual que los otros implicados, Chicaiza y Falcón. No lo quiso hacer y está claro por qué. Yo creo que es porque él ha querido encubrir a José Serrano y al presidente Correa. De hecho, mire, hace 2 semanas el mismo abogado de Pablo Romero, el doctor Stalin Oviedo, revísenlo en revista Plan B,
creo que es un reportaje del periodista Juan Carlos Calderón, periodista serio. Stalin Oviedo dice, y allí deja claro, que uno de los responsables de mi secuestro es José Serrano. Y prácticamente él declara allí que José Serrano sigue en la impunidad. Pero a su vez dice, punto seguido, que su cliente no va a delatar a nadie, no va a abrir la boca, no va a acusar a nadie. Entonces, diríamos que Pablo Romero está sufriendo las consecuencias de su silencio, ha anunciado que durante este juicio él se va a acoger al derecho al silencio y claro, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque si abre la boca solo será para delatar a quien recibió órdenes, porque un secretario de inteligencia no actúa por su propia motivación, tiene que recibir órdenes de alguien y su único jefe en la escala de mando es el presidente de la República. Y segundo, porque si abre la boca y dice algo que mañana se pueda comprobar que es mentira, él va a enfrentar otro proceso judicial, ahora por injuria, perdón, por falso testimonio, por mentir ante la autoridad o mentir dentro de un proceso judicial, como lo hicimos con José Serrano, que dijo que no sabía de mi secuestro y luego afloró esta grabación donde se escucha su complicidad con el secuestrador Raúl Chicaiza. Y como Romero sabe que yo tengo mucha información de él y tengo mucho más audios, porque se lo digo en el documental que presenté en marzo pasado al que usted hizo referencia, le dije a Pablo Romero, yo tengo más audios de usted, yo he escuchado cómo usted narra, cómo se realizaron los hechos de mi secuestro. Entonces él no se quiere arriesgar a que hoy diga una cosa y mañana yo no solo lo desmienta, sino que iniciemos otro proceso judicial en su contra. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al señor Fernando Balda, ex asambleísta nacional, quien fuera la víctima en este caso de secuestro que aún se investiga y se juzga, y quien acaba de anunciarlo será candidato a la presidencia de la República con el apoyo de su propio partido Gana.